cambiar de tema ahora y ya meternos con la siguiente entrevista. Vamos a estar hablando sobre cómo viene el proceso de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Para eso recibimos a la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Bienvenida, Alicia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo describirías hoy, al día de hoy, el trabajo que están realizando en esta búsqueda? Bueno, es lento, sistemático, con mucha persistencia. Hace, como ustedes recuerdan, ya más de un año que no tenemos noticias de hallazgos. Eso no quiere decir que el equipo no continúe trabajando día a día, todo el año. Continuamos con las tareas, incluso ahora que vienen las épocas de las vacaciones, nosotros nos turnamos para seguir trabajando. De manera que estamos en esta fase de búsqueda silenciosa, si se quiere, porque no estamos tanto en los medios, pero que no por ello menos importante, porque cada día son metros y metros que vamos excavando y que vamos, bueno, de alguna manera dando testimonio de que en esos lugares no hay cuerpos y que hay que seguir avanzando en estas cautelas judiciales. Estamos hablando de Batallón 14, Batallón 13 y también predios privados. Allí es donde hoy están trabajando, en estos tres lugares. En realidad estamos en el Batallón 14 con 2 equipos que trabajan en simultáneo. Ajá. Y ya no en el Batallón 13, porque en el ex Batallón 13 ya toda la información que teníamos la hemos de alguna manera abordado. No quiere decir que todo el batallón esté excavado, sí es el batallón que más hemos trabajado arqueológicamente, pero una vez que los testimonios o los datos fueron abordados, abandonamos ese predio. Lo que sí estamos haciendo ahora es trabajando en los predios o los padrones linderos a ese ex batallón, que se ubican del otro lado del arroyo Miguelete, son todos predios privados, y que bueno, ya dimos cuenta del primero de ellos, que fue uno de los objetivos iniciales, que era un predio vinculado a la cementera Charrúa, en donde trabajamos una cautela bastante importante, que nos llevó un año terminar con ese lugar. Y ahora hemos iniciado hace un poquito más de una semana en lo que es la Gruta de Lourdes, que también es un predio lindero al ex batallón 13. Es una cautela más pequeña, unos 8.000 metros, nos va a llevar unos 6 meses, 5 o 6 meses. Y de esa manera vamos a ir progresando en el terreno, siempre limitándonos con el borde del arroyo Miguelete, en aquel entendido de que había un tránsito entre el batallón y esos predios privados. O sea, había una posibilidad de transitarlos a pie o con vehículo, cosa que hemos verificado con fotografía aérea, que hemos verificado con testimonios de los vecinos que viven en este momento ahí y que vivían en la época, y que nos dicen que sí, que había un uso de esos terrenos que no eran del batallón. Y además a eso sumado información de enterramientos, siempre vaga, imprecisa, que ubica los cuerpos o los enterramientos del otro lado del arroyo, del lado de la gruta, ¿no? De esa manera un poco vaga. Todo eso es lo que hace que estas zonas sean de interés y que bueno, vayamos proyectando las excavaciones de acuerdo a los padrones privados. La limitación es arbitraria, de acuerdo a los padrones privados que ocupan ese terreno. ¿Cómo hacen para discernir, bueno, con esta información que nos llega actuamos y con esta no? Creo que hace unos años decías en una entrevista que la mayoría de la información que reciben es falsa o imprecisa. Y sí, han trabajado sobre eso. Entonces, ¿cómo deciden esto sí, esto no? Sí, la mayoría de la información es falsa e imprecisa, imagínense la información que no abordamos, ¿no? Tenemos mucha información que ha llegado a través de los años, muy poca que sigue llegando, pero bueno, de alguna manera llega. La forma de abordaje es desde distintas ópticas. Una es ver quién es el que está dando la información, si es que tenemos esa posibilidad de contrastar si esta persona realmente era parte del batallón o del sitio que está señalando, si es que es una fuente militar, si la fuente no es militar, bueno, también indagar un poco quién es esta persona que nos da la información. Después, sobre la información la trabajamos en base a lo que el relato nos indica, es decir, si las referencias del paisaje que nos indica la información son reales, son verídicas y se condicen con el paisaje del batallón para la época
que nos señalan. Muchas veces ya ahí la información cae porque nos hablan, por ejemplo, de enterramientos debajo de alguna construcción y esa construcción todavía no existía para la época, ¿no? Fue mucho después. Entonces ahí vamos tratando de discernir cuándo la información no tiene suficiente fuerza como para pedir una cautela, no tiene un justificativo real. Y sí vamos viendo que va siendo positivo, digamos, toda esta investigación sobre la fuente, sobre el paisaje, sobre la posibilidad también de que podamos ver por fotografía aérea si hay cambios en el terreno, si podemos hacer una prospección o una visita ocular al sitio y ver qué tan plausible sería un enterramiento en ese lugar. Ustedes recordarán, hace relativamente poco se volvió a dar esta situación de una información sobre un enterramiento en la entrada del ex Batallón 13, en la arcada, en la calle, que la transmitió un comunicador y que bueno, cada tanto vuelve a surgir esta información. Y nosotros ya nos hemos encargado de decir varias veces que por muchas razones esa información no es lo suficientemente fuerte. Nadie entierra en la puerta de un cuartel en la vía pública. No hace una fosa para enterrar allí, ¿no? Entonces, también esas lógicas se van analizando a la hora de descartar información o de seguir adelante con una investigación de un sitio o de unos datos. Uh-huh. En algunos casos da la impresión que se busca como distraer, ¿verdad? Es decir, hacer perder tiempo, hacer buscar donde no hay nada, ¿no? Es decir, hasta tirar información falsa para que se busque donde no hay. Y mientras se busca donde no hay, no se buscan otros lugares donde podría haber. Sí, eso nos ha pasado en múltiples oportunidades, que cuando nos estamos acercando a lo que en el futuro va a ser un hallazgo, surge información que de urgencia, ¿no? Y que nos quiere llevar hacia otro lugar. Muchas veces sucedió que sí se suspendieron las tareas, se fue a trabajar en este lugar nuevo, se descartó que fuera un lugar de interés, se regresó y al tiempo hubo un hallazgo. Eso nos ha pasado. Y también nos ha pasado que hay mucha información que no entendemos por qué, si tiene esa misión de desviarnos o si tiene alguna otra motivación. La última de ellas fue en el Comando de la Armada. Este año que se dio esta situación de tener que ir a inspeccionar ese sótano y luego hacer unas excavaciones en los caniles de los perros, donde claramente constatamos que la información era falsa, al punto de que lo más básico de la información, que era la existencia de un pozo, ya ni siquiera enterramientos, un pozo, nosotros demostramos arqueológicamente que ese pozo nunca existió. Entonces, esas cosas distraen. Es verdad que nosotros no dejamos de trabajar en ese momento, pero esas cosas distraen y son recursos que se gastan también, ¿no? De la investigación en cosas vanas, en cosas que aparte dan mucha expectativa a las familias, porque cada sitio nuevo, y era un sitio nuevo, generaba muchísima expectativa. Ustedes trabajan metro a metro excavando, ¿no? O sea, es un trabajo muy, muy minucioso. ¿Están previendo, pensando en incorporar algún tipo de tecnología nueva que les permita acelerar los procesos o ir avanzar más rápido en este tema? Bueno, toda la tecnología que empieza a ser aplicada en casos forenses, que por ahí tiene un origen de otro tipo y después se ve que tiene una aplicación forense, la estamos utilizando o la tratamos de utilizar, la solicitamos, la incorporamos a nuestra búsqueda. Desafortunadamente no hay una tecnología que hasta el día de hoy que nos permita, digamos, descartar con certeza un sitio. Sí nos permite dentro de un lugar, si se detecta una anomalía, excavarla primero por ahí, ¿no? Pero no quiere decir que lo anterior se pueda descartar. Hasta ahora la única forma de descartar que haya una persona o un grupo de personas enterradas es excavando. Entonces, en la medida que hay tecnología, la incorporamos, eso siempre nos da una lectura más fina y nos da muchas más herramientas para abordar un sitio, pero desafortunadamente no hay nada que nos haga como una radiografía del terreno y que nos muestre dónde podría ser. ¿Qué tipo de tecnología van incorporando? Y las últimas cosas que hemos incorporado han sido una sonda que nos permite también inspeccionar el terreno, el subsuelo y tratar de entender las anomalías que allí se presentan, que pueden ser, como con el georradar, pueden ser metal, pueden ser acumulación de piedras o podrían ser un enterramiento. Una sonda es una herramienta que la podemos manejar sin una capacitación tan
profunda como tiene que tener quien maneja un georradar, quien interpreta esos datos. Entonces nos capacitaron, se compró el aparato, nos capacitaron y la hemos incorporado en nuestras tareas de todos los días. Tenemos ahora también GPS diferencial que nos permite mapear con muchísima más precisión el paisaje y bueno, si hubiera hallazgos también un mapeo mucho más preciso, sobre todo teniendo en cuenta las excavaciones que han quedado abiertas de periodos anteriores. Entonces, para asegurar que hacemos contacto con las excavaciones anteriores y que no queda ni siquiera 1 metro sin excavar, esta tecnología nos ayuda muchísimo. El LIDAR es otra de las tecnologías que ha estado muy en las noticias porque tiene una aplicación arqueológica clásica, pero que en el área forense también se utiliza. Estamos utilizando los datos abiertos que la Intendencia de Montevideo tiene para todo Montevideo, los incorporamos al análisis. No tienen la calidad o la precisión que necesitaríamos porque estaban hechos para otro proyecto, pero sí, siempre es información que nos sirve. Y estamos tratando de incorporar a futuro LIDAR también para el interior del país, para que nos dé una lectura un poco más fina del paisaje. Del interior se ha buscado, bueno, obviamente el hallazgo de la chacra de Pando en el departamento de Canelones, pero en otros lugares del interior. Yo te escuché en alguna oportunidad decir que Maldonado es un lugar para buscar. Sí, hasta ahora Montevideo y Canelones han sido los lugares que más hemos trabajado y las idas al interior han sido cosas más puntuales, como cuando fuimos a Rincón del Bonete a hacer una búsqueda un poquito antes del hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo y en el 2009 también se había ido a Rincón del Bonete. Han sido cosas más puntuales, excavaciones en Maldonado también muy cortitas, inspecciones oculares diversas, cementerios del interior que también hemos ido a varios lugares. Pero tenemos sí, por ejemplo, en Maldonado, el caso de Gelos Bonilla, es un caso que seguimos trabajando, que no ha habido nueva información, pero que tenemos una referente ahí en el departamento con la cual también intercambiamos permanentemente información y es uno de los debes que tenemos del equipo de en algún momento poder ir a Maldonado a ver si pudiéramos determinar un área de trabajo, siendo que el testigo que dio la información y que proporcionó los datos para la excavación anterior, cuando terminó la excavación indicó que había marcado el sitio incorrecto porque se había puesto muy nervioso por las presencias que había ahí militares. Entonces, sabemos que allí hay un lugar de interés y que en el futuro queremos abordar. Por eso el LIDAR podría ser, no lo pongo como una cosa que nos va a solucionar todo, pero podría ser de mucho interés tener estos vuelos y esta información. Varias referencias, digamos, en este tema, varias personas han hablado sobre la importancia de que de lo que se haga en estos años, porque ya se va muriendo la gente que tiene información y se le va perdiendo el rastro. En ese sentido, y teniendo en cuenta ese tiempo límite, digamos, de trabajo, ¿acompañan el presupuesto para avanzar de manera más rápida, si se quiere? El presupuesto no se ha votado, de hecho, que se postergó para febrero y sería el presupuesto para los próximos 5 años. Es muy importante que ese presupuesto se llegue a aprobar porque justamente marca en materia incluso de una especie de política de Estado de tener una búsqueda, ¿no? Que no es una cosa muy sostenida en el tiempo, pero son 5 años más que permiten investigar. De todas maneras, y son 5 años, como vos lo decís, importantísimos por esto, ¿no? Porque los perpetradores están falleciendo, las personas que pueden tener datos quizás puedan fallecer, y también los familiares, ¿no? En esta larga búsqueda hemos visto año tras año cómo perdemos familiares. Entonces sería importantísimo que en estos 5 años se pudieran hacer avances. Lo cierto es que estos 5 años de presupuesto van a seguramente facilitar las investigaciones y ojalá que haya muy buenos resultados, pero no creo que puedan solucionar este problema, ni aunque se duplicara o triplicara el presupuesto, porque no es una cuestión económica lo que se necesita para estos, lo que se necesita es información. Entonces, de tener esa información, seguramente que sí, que en estos 5 años podríamos terminar con todas las investigaciones, o antes. Pero el problema es la información, no duplicar, triplicar o tener muchos más antropólogos, muchas más máquinas. Tenemos que saber dónde buscar. Hace unos días estuvo con nosotros, el lunes pasado concretamente, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y hablamos con ella de la resolución
que ella firmó, en la cual solicita, da la orden que los comandantes de las tres fuerzas aporten la información y que se la aporten a la institución de derechos humanos. Ella dijo que habló con ellos, con los comandantes, y que ellos reiteran que no tienen la información. ¿Vos sentís que desde el sistema político se podría hacer más y desde las Fuerzas Armadas se podría hacer más para obtener esta información que falta? Sí, yo creo que siempre se puede hacer más. Quizás no la tengan, pero la pueden procurar, o pueden intentar procurarla de alguna manera, ¿no? Si bien esa no es parte de mi tarea ni de la tarea del equipo de antropólogos, entendemos que, o sea, si hay voluntad de conseguir la información y de darla, las puertas han estado abiertas durante muchísimos años para que la información llegue, incluso de manera anónima. Con un plano, con cruces, es suficiente para que nosotros podamos hacer la investigación. Entonces, voluntad no ha habido y creo que siempre hay tiempo para procurar esa información y hay medios para procurarla. Entonces, el esfuerzo debería hacerse. Y en ese sentido, ¿cómo ponderás, digamos, esta decisión del Ministerio de Defensa? Decisión o respuesta, más bien respuesta. Y creo que no es suficiente. Que no es suficiente decir que no tienen la información, creo que hay que procurarla, creo que hay que por lo menos exhibir medios de cómo intentaron procurar esa información, de cuáles fueron esos medios. Ahora estábamos hablando de todo el trabajo que hacen ustedes en el terreno, pero está toda la información en los archivos. La ministra acá también señalaba, reconocía que todo se escribe. ¿Cuánto se ha avanzado en lo que está escrito? Y esa información la vinculo con lo que se conoció recientemente, que fue un proyecto del senador Pedro Bordaberry. Desde la fuerza política gobernante el proyecto fue rechazado, pero él ahí plantea la creación de un archivo nacional de la verdad que ordene, conserve y digitalice la documentación del periodo 1973-1985, y dice que ese archivo se puede crear incluso dentro de la potestad del Archivo General de la Nación. ¿Te parece que podría ser positivo la creación de un archivo de la verdad donde se digitalice y se ordene toda esta información? Bueno, ya existe, digamos, cuando se crea el pasaje de la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos, con la ley que genera ese pasaje, ya hay atribuciones que se le dan a la institución de acceder absolutamente a todos los archivos del Estado que la institución necesite para las investigaciones del paradero de las víctimas del terrorismo de Estado. De manera que el acceso está garantizado o estaría garantizado por ley. Y después está la digitalización de esos archivos, que sería materia de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Entonces, las dos cosas ya están previstas. Hay dos instituciones que tienen esa encargatura o esas potestades. No entiendo la necesidad de generar una institucionalidad nueva. Exacto, seguir generando institucionalidades nuevas cuando ya tenemos en este momento quienes deben hacer esas tareas. Entonces, esa parte del archivo está cubierto, digamos, hoy en día con lo que está previsto por la ley y por las atribuciones que tiene cada institución. No veo la necesidad. Alicia, en este mes de diciembre, a principios de diciembre, el equipo de antropólogos forenses de Argentina, estaba mirando un poco la prensa argentina, en el ex predio militar La Perla, en Córdoba, hicieron hallazgos muy relevantes de restos, que incluso yo pensaba que desde Uruguay, es muy reciente, ¿no? Que de Uruguay deberíamos estar atentos porque también allí podría haber restos de uruguayos detenidos desaparecidos, porque estamos aquí buscando, pero hay uruguayos desaparecidos en Argentina y el volumen de lo encontrado en La Perla es, por lo que pude leer, es como muy, muy importante. Y ellos destacaban que trabajaron con fotografías aéreas tomadas durante los tiempos de la dictadura, de los años 70, en particular del año 79. No sé, me pareció como interesante esa nota. No sé si conociste toda la experiencia me imagino que conociste la experiencia que hicieron los argentinos en La Perla.
Sí, de hecho, en el mes de octubre, que tuvimos el encuentro anual de antropólogos forenses latinoamericanos, tuvo la sede en Buenos Aires. Y ahí estuvimos compartiendo con los compañeros de LEAF esta experiencia de la perla. El hallazgo era muy reciente para cuando fue el congreso. Y sostuvimos una reunión informal, varios miembros del GIAF que viajaron a Buenos Aires con los miembros de LEAF que estaban presentes. Y justamente lo que hicimos fue, bueno, intercambiar un poco, ¿no?, esas experiencias de ellos trabajando en la perla y las nuestras aquí. Y recordamos cómo hacía ya muchos años habíamos tenido la iniciativa de hacer un encuentro entre todos los países que trabajan en predios militares. Que de alguna manera tenemos las mismas dificultades, tenemos los mismos desafíos y bueno, cómo cada equipo hace para trabajar. Y resurgió esta situación, así que vamos a tener un encuentro seguramente en el 2026 en el que podamos intercambiar. Pero en relación concretamente a la perla es importantísimo ese hallazgo. Es increíble cómo la aparición de una fotografía aérea, una aparición casi fortuita, no fortuita, sino ellos continuaron tratando de que ese acervo fotográfico creciera y simplemente cambiaron la manera de solicitar la información y de esa forma lograron acceso a esta fotografía que fue clave porque no fue necesario LIDAR, no fue necesario ninguna tecnología muy nueva. Con una fotografía aérea pudieron ver una anomalía de 1 hectárea. Es una cosa enorme. Y de esta manera, bueno, hacer prospecciones en terreno y plantear una excavación y ya los primeros días tuvieron resultados de restos humanos aislados, ¿no? Esto es un contexto de remoción en un predio que por lo que cuentan estuvieron detenidas unas 2.000 a 3.000 personas. Y esto es una remoción de seguramente muchas fosas, ¿no? Entonces es importantísimo lo que está sucediendo allí, lo que puede ser para uruguayos que están desaparecidos y lo que tiene que ver con ese intercambio científico y técnico que podemos hacer. Y teniendo en cuenta ese intercambio que se puede hacer, también teniendo en cuenta que el presupuesto se votaría en febrero, ¿qué están pensando en función de todo eso? ¿Hacer cambios en la manera de trabajar o incursionar en otros terrenos, en otros espacios? Ana María hablaba del interior, por ejemplo. ¿Cómo se plantean el trabajo de acá a los próximos años? Sí, de acá a los próximos años tenemos algo muy inmediato que es culminar con esta gran cautela del Batallón 14, que todavía nos va a demorar seguramente un año y algo más, de todo este monte de la época. Después tenemos que terminar con los predios privados que están linderos al arroyo Miguelete. Hay que ver qué resultados tienen estas 2 intervenciones. Y después sí daríamos paso a lo que serían intervenciones seguramente en el interior o en algunos otros sitios que también están siendo investigados hace tiempo, pero no cambiaría por ahora la forma de trabajo, porque nuestro contexto sigue siendo el de la fosa individual en terrenos muy grandes, no fosas comunes, el de la fosa que tiene incluso a veces material para ocultar el cuerpo, donde entonces en el paisaje es muy difícil de distinguir, incluso con tecnología. La forma de trabajo seguiría siendo sistemática, metro a metro, a menos que hubiera un cambio en la información, que alguna iniciativa diera lugar a nuevos datos. Alicia Luciardo, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos con Joaquín de León al móvil desde la Facultad de Arquitectura. Joaquín, adelante. Bueno, sí, ya está por comenzar esta actividad que mencionábamos anteriormente, este acuerdo marco justamente entre la Universidad de la República y la Intendencia de La Valleja. Nos acompaña